Durante el gobierno de Zoran, las cicatrices de la guerra eran profundas, pero también había una sensación de optimismo y esperanza para el futuro. Incluso ahora, un símbolo de la victoria de la resistencia había asumido un papel de liderazgo. Nunca había esperado que la gente buscara su guía, y ella tomó el manto con un sentido del deber y la determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentar los desafíos con la misma resolución que la había llevado a través de la guerra. Patrick y Krell permanecieron a su lado. Su vínculo era más fuerte que nunca. Habían luchado juntos. Juntos, y ahora trabajarían juntos para construir un futuro mejor para la galaxia. El nuevo gobierno, compuesto por representantes de las diversas especies que se habían unido a la resistencia, se fundó en principios de igualdad, justicia y cooperación. Los días de tiranía y opresión habían terminado y un nuevo amanecer estaba surgiendo. Oden pasó sus días trabajando incansablemente para garantizar que la transición a la paz fuera lo más fluida posible. Viajó a los rincones más lejanos de la galaxia para reunirse con líderes, escuchar las preocupaciones de la gente y trabajar para sanar las divisiones que la guerra había creado. Patrick, ahora un asesor respetado y estratega, ayudó a reconstruir las defensas de la galaxia, asegurando que nunca más serían tomados por sorpresa por un imperio tiránico. También trabajó para establecer rutas comerciales y alianzas, trayendo prosperidad a mundos que habían estado aislados y empobrecidos durante mucho tiempo. Krell siempre asumió el papel de protector, asegurando que el nuevo gobierno estuviera a salvo de cualquier resto de las fuerzas Zorgan u otras amenazas que pudieran surgir. Su lealtad a Odin y Patrick fue inquebrantable y se convirtió en una figura confiable en el nuevo orden. A medida que pasaban los años, la galaxia comenzó a sanar. Los horrores de la guerra se desvanecieron lentamente en la memoria, reemplazados por un renovado sentido de propósito y unidad. Los deltanes, una vez esclavizados, y otras especies oprimidas, ahora eran libres de construir sus vidas y lo hicieron con una determinación que inspiró a toda la galaxia. Patrick y Krell se habían convertido en leyendas en su propio tiempo. Sus nombres fueron pronunciados con reverencia y gratitud por aquellos que se habían beneficiado de sus acciones, pero nunca buscaron la gloria o el reconocimiento que habían hecho. Que había que hacer, y estaban contentos de ver los frutos de su trabajo en la paz y prosperidad que ahora florecían. Un día, cuando los tres estaban parados en el balcón de la recién construida ciudad capital mirando las bulliciosas calles llenas de gente de todas las especies trabajando juntas, Odin sonrió. «Lo hicimos», dijo. Su voz se llenó de orgullo y satisfacción. «Realmente lo hicimos». Patrick asintió con una sonrisa satisfecha en su rostro. «Sí lo hicimos. Y valió cada sacrificio». Krell, siempre el estoico, simplemente asintió con la cabeza, sus ojos escaneando el horizonte, pero había una calidez en su mirada que decía mucho mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad. Los tres estaban juntos, sabiendo que habían logrado algo extraordinario. Habían derribado un imperio, liberado a los oprimidos y construido un nuevo mundo. De las cenizas de la antigua, la galaxia estaba entrando en un nuevo amanecer, y ellos estaban listos para enfrentar lo que fuera que les deparara el futuro, porque habían aprendido que juntos podían superar cualquier desafío y que los lazos de amistad y lealtad eran la verdadera base de un mundo mejor, y con ese conocimiento enfrentaron el futuro con esperanza, sabiendo que habían ayudado a crear una galaxia donde todos los seres pudieran vivir en paz, libertad y armonía. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para lo que fuera que les esperaba a la galaxia. Se le había dado un nuevo amanecer, y estaban decididos a convertirlo en uno de esperanza, justicia y prosperidad para todos, si esta historia está completa. Entonces simplemente sí. Artillería y el aire estaba denso con el sonido de disparos y explosiones. «Necesitamos derribar esos escudos», gritó Oden sobre la guarida de batalla. Su voz apenas se escuchó sobre el rugido de los combatientes. Krell, que había estado cubriendo su avance con su blaster pesado, asintió. «Me encargaré de eso. Concéntrate en hacer que tu gente atraviese esas puertas». Odin observó cómo Krell cargaba hacia adelante con su blaster, ardiendo mientras eliminaba a los soldados Zorgan que custodiaban los generadores de escudos.
era una fuerza de la naturaleza. Su pura fuerza y determinación despejaban el camino para el resto del equipo. Con los escudos bajados, Odin dirigió a su equipo en un último empujón hacia las puertas. Se abrieron paso a través de los defensores Sorgan. Sus blasters atravesaron las líneas enemigas con precisión mortal. Finalmente, llegaron a las puertas y con una poderosa carga atravesaron las defensas externas de la fortaleza. Los combatientes de la resistencia entraron por la abertura y se enfrentaron a los soldados Sorgan en combate cuerpo a cuerpo mientras avanzaban más profundamente en la fortaleza. Patrick, que había estado coordinando la batalla espacial desde la cabina del carguero, recibió la noticia del éxito del equipo de tierra. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero el hecho de que habían logrado abrir una brecha en la fortaleza era una gran victoria. Mantengan la presión sobre ellos, ordenó con voz firme. Necesitamos tomar el control de la fortaleza y capturar al liderazgo Sorgan. Si podemos cortar la cabeza de la serpiente, el resto caerá. La batalla continuó tanto en el espacio como en tierra. Las fuerzas de resistencia lucharon con todo lo que tenían sabiendo que este era su momento de la verdad. Los Sorgan eran poderosos, pero habían subestimado la fuerza de quienes luchaban por la libertad dentro de la fortaleza. Odin y su equipo avanzaron hacia el centro de comando, donde se creía que el liderazgo Sorgan estaba escondido. Los pasillos se llenaron con los sonidos de los disparos de blaster y los gritos de los combatientes, mientras los dos bandos se enfrentaban en una lucha desesperada cuando llegaron a la cámara final. El corazón de Odin latía con fuerza en su pecho. Este era el momento que decidiría el futuro de la rebelión. Las puertas del centro de comando se abrieron de golpe y Odin y su equipo asaltó. Dentro, los líderes Sorgan estaban allí rodeados por sus guardias de élite. La habitación estalló en caos mientras los luchadores de la resistencia se enfrentaban al enemigo. El aire se llenó con el crujido del fuego blaster, y el zumbido de las armas de energía Odin se abrió paso a través de Mil y su blaster, derribando a los Ancient Symbolies. Soldados Sorgan, con una precisión mortal, había llegado tan lejos y no estaba dispuesta a detenerse. Ahora finalmente llegó al líder Soren, una figura imponente, vestida con una armadura ornamentada. Se giró para mirarla, sus ojos amarillos llenos de una mezcla de rabia y miedo. ¿Te atreves a desafiar el poder del Imperio Sorgan? Siseó su voz goteando veneno. Odin levantó su blaster, su voz firme y llena de resolución. Tu imperio está. Terminado, la galaxia ya no vivirá bajo tu tiranía con un solo disparo decisivo derribó al líder Sorgan. La habitación quedó en silencio mientras los soldados Sorgan restantes, al ver a su líder derrotado, comenzaron a rendirse uno por uno. La batalla había terminado. La resistencia había ganado. Mientras la noticia se extendía, las fuerzas Sorgan restantes en toda la galaxia comenzaron a... El otrora poderoso imperio se derrumbó y ahora estaba en el desierto. Sus líderes fueron capturados o asesinados y sus fuerzas se dispersaron. El asedio de Soran Prime fue el último clavo en el ataúd del imperio. La resistencia había asestado un golpe del que los Sorgan nunca se recuperarían. Patrick, Odin y Krell se quedaron de pie tras la batalla. Sus corazones se llenaron de una mezcla de alivio y agotamiento. Lo habían logrado. Habían derribado al imperio Soran y liberado a su gente, pero la victoria tuvo un costo. La galaxia había estado asustada por la guerra y había mucho trabajo por hacer para reconstruir y sanar las heridas que habían sido infligidas. Mientras miraban las ruinas de la fortaleza, Odin sintió una sensación de esperanza por el futuro. Habían ganado su libertad y ahora era el momento de construir un mundo nuevo, uno donde todas las personas pudieran vivir en paz y prosperidad. El Imperio Soran había caído y la galaxia era libre. La caída del Imperio Soran marcó el comienzo de una nueva era para la galaxia. La resistencia, ahora reconocida como el gobierno legítimo, se dispuso a la monumental tarea de reconstruir los mundos que habían sufrido bajo él. Había subestimado la fuerza de los oprimidos y ahora pagarían el precio. La batalla final estaba a punto de comenzar y el futuro de la galaxia pendía de un hilo. El mundo fortaleza de Soran Prime se alzaba frente a ellos, sus defensas repletas de armas y naves de guerra. Los Sorgan habían convertido el planeta en una fortaleza impenetrable, un lugar donde creían que eran intocables, pero la resistencia estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados. La flota de la resistencia emergió del
Hiperespacio. Sus naves se desplegaron en formación de batalla. Los Zorgan estaban listos. Para ellos, sus naves de guerra ya estaban en posición para interceptar a los atacantes, pero la resistencia había llegado preparada. Patrick, Odin y Krell lideraron la carga Su, cargueros serpenteando a través de las líneas enemigas con la agilidad de un caza. Las fuerzas de la resistencia siguieron su ejemplo. Sus naves enfrentándose a la flota Zorgan en una brutal pelea aérea. El cielo sobre Zorgan. Prime estaba iluminado con los destellos de las armas de energía y las explosiones de naves destruidas. La batalla era feroz con ambos lados sufriendo grandes pérdidas. Pero la resistencia luchaba con una determinación nacida de desesperación. Ellos sabían que esta era su mejor oportunidad de dar un golpe decisivo contra el Imperio. Zorgan en tierra. Las fuerzas de resistencia ya habían comenzado su asalto a la fortaleza misma. Habían logrado desembarcar tropas en lugares clave usando el caos de la batalla espacial para deslizarse a través de las defensas. Sorgon, cuando lideró a uno de los equipos Grom, su corazón latía con adrenalina. Mientras luchaban hacia las puertas de la fortaleza, los soldados Zoran estaban bien armados y fuertemente armados, pero los combatientes de la resistencia estaban impulsados por una resolución feroz. Avanzaron eliminando posiciones enemigas una por una mientras se acercaban a su objetivo. Cuando llegaron a las puertas, Odin y su equipo encontraron la resistencia más pesada hasta ahora. Los Zorgan habían fortificado la entrada con un muro de escudos de energía y, en los mundos controlados por los Zorgan, el Imperio, una vez temido, ahora se enfrentaba a una insurgencia a gran escala con células de resistencia que se alzaban en cada rincón de su dominio. El fuego que Patrick, Odin y Krell habían provocado ahora era un infierno furioso que amenazaba con consumir el Imperio Zorgan, pero los Zorgan no estaban derrotados. Pero el Imperio aún tenía vastos recursos a su disposición y comenzaron a organizar sus fuerzas para una brutal represión. La resistencia estaba ganando terreno, pero también se enfrentaban a un enemigo que se estaba volviendo más desesperado y peligroso cada día. Patrick, Odin y Krell sabían que había llegado el momento de llevar la lucha al siguiente nivel. Habían construido una red de ala a reunión, armas y naves, y ahora necesitaban dar un golpe decisivo contra los Zorgan. La resistencia era fuerte, pero necesitaban una fuerza unificadora, un líder que pudiera reunir a los grupos desesperados y llevarlos a la victoria. Odin, con su linaje real y la profecía que la rodeaba, era la elección natural. Se había convertido en una líder feroz y capaz, y la gente la miraba con esperanza y admiración, pero también era consciente de la inmensa responsabilidad que conllevaba ese papel. Mientras se preparaban para su siguiente misión, Odin se sentó solo en la cabina del carguero mirando las estrellas. El peso de la profecía y las expectativas de su gente pesaban. Sobre sus hombros había llegado tan lejos, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Patrick la encontró allí. Su presencia era reconfortante. Se sentó a su lado sintiendo la confusión en su corazón. «¿Estás preocupada?», dijo su voz. Gentil Odin asintió sin apartar los ojos de las estrellas. «Siempre creí que mi gente sería libre algún día, pero ahora que estamos tan cerca tengo miedo, Patrick. ¿Y si no soy el líder que necesitan que sea Patrick?». Extendió la mano tomando su mano en la suya. «Ya has demostrado tu valía, Odin. Has inspirado a la gente a luchar para defender lo que es correcto. Les has dado esperanza. Eso es lo que hace un líder. Pero, ¿y si fallo?», susurró su voz llena de dudas. Patrick apretó su mano, su expresión. «En serio, todos tenemos dudas, Odin. Pero no estás solo en esto. Todos estamos juntos en esto y enfrentaremos lo que venga como equipo. Tienes la fuerza para liderarnos y estaremos ahí a tu lado». Odin lo miró, sus ojos buscando consuelo en su rostro. Vio la confianza y la fe que él tenía en ella, y eso le dio la fuerza que necesitaba. «Gracias, Patrick», dijo con voz tranquilizante. «Haré lo mejor que pueda por mi gente y por todos nosotros». Patrick sonrió con calidez en sus ojos. «Eso es todo lo que cualquiera puede pedir y no importa lo que pase. Lo enfrentaremos juntos con una determinación renovada». Odin se puso de pie listo para asumir el desafío que se avecinaba. La resistencia se hacía más fuerte día a día y estaban listos para dar un golpe que
sacudiría los cimientos del Imperio Sorgan. Su próximo objetivo era una fortaleza Sorgan clave, un mundo fortaleza donde el liderazgo del Imperio se había reunido para planear su contraataque. Si pudieran atacar allí, la capacidad de los Zoran para coordinar sus fuerzas y dar la resistencia, una ventaja crítica. El plan era audaz, pero también era su mejor oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. Las fuerzas de la resistencia atacarían el mundo fortaleza desde múltiples direcciones lanzando un asalto coordinado que abrumaría las defensas de los Zoran mientras se preparaban para la misión. Odín tomó su lugar como líder de la resistencia. Se dirigió a las fuerzas reunidas. Su voz resonó con confianza y determinación. «Este es nuestro momento», ella declaró. «Hemos luchado mucho y duro para llegar aquí y ahora. Tenemos la oportunidad de dar un golpe que resonará en toda la galaxia. Los Zor han gobernado a través del miedo y la opresión, pero les hemos mostrado que su poder no es absoluto. Juntos derribaremos su imperio y construiremos un futuro donde todas las personas puedan vivir en libertad». Las fuerzas de la resistencia animaron sus espíritus. Levantados por las palabras de Odín, estaban listos para luchar, listos para llevar la batalla al corazón del Imperio Sorgan. Los motores del carguero rugieron a la vida mientras fijaban rumbo al mundo fortaleza. La flota de naves resistentes los seguía de cerca, detrás de la tormenta que se avecinaba. Estaba a punto de romperse, y los Sorgan pronto sentirían toda la furia de la rebelión que habían tratado de aplastar mientras avanzaban por el espacio hacia su objetivo. Odín sintió que una sensación de tranquila determinación se apoderaba de ella. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera en su camino, el Imperio Zorin. «Del trabajo del día, esto es una locura», susurró Odín, su voz llena de horror. «¿Cómo pueden tratar a la gente así?» La expresión de Patrick era sombría. «Esto es contra lo que estamos luchando. Por eso tenemos que ganar». Kell les hizo un gesto para que lo siguieran llevándolos a un pequeño alove escondido donde un grupo de trabajadores estaban acurrucados susurrando en la oscuridad. Estos eran los líderes de la resistencia local, un grupo de hombres y mujeres que habían estado esperando el momento adecuado para contraatacar a sus opresores. Cuando vieron a Patrick y sus compañeros, sus ojos se abrieron de sorpresa. No esperaban ver a un humano, y mucho menos al Delin en medio de ellos. «¿Quién eres tú?» Pero los trabajadores exigieron su voz. «Baja y cautelosa, estamos aquí para ayudar». Patrick respondió dando un paso adelante. «Estamos construyendo una resistencia y necesitamos tu ayuda para acabar con este Sorgon». Los trabajadores intercambiaron miradas cansadas. Su escepticismo era evidente. Habían estado luchando una batalla perdida durante tanto tiempo y la idea de que los forasteros vinieran en su ayuda parecía demasiado buena para ser verdad. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?», otro trabajador le preguntó, sus ojos entrecerrados. Joden dio un paso adelante quitándose la capuchón para revelar su rostro. «Porque soy uno de ustedes», dijo, su voz firme. «He visto el mismo sufrimiento que tú has vivido, los mismos horrores, pero también he visto la esperanza de que podemos contraatacar. Tenemos aliados, recursos y un plan. Podemos hacer esto, pero necesitamos tu ayuda». Los trabajadores la estudiaron por un largo momento. Su expresión se suavizó al reconocer la sinceridad en sus palabras. Finalmente, el líder del grupo, un anciano canoso con el rostro surcado por años de dificultades, asintió lentamente. «Sí. Hablas en serio sobre esto, te apoyaremos», dijo, «pero tienes que entender que arriesgamos todo. Si los Sorgan se enteran, nos matarán a todos». Patrick asintió. Su expresión solemne: «Conocemos los riesgos, pero si no luchamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad. Tenemos que correr ese riesgo». El líder extendió su mano, y Patrick la estrechó firmemente. «Muy bien», el anciano dijo, «vamos a acabar con estos bastardos». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad, mientras la resistencia se preparaba para el levantamiento. Patrick y Krell ayudaron a los trabajadores a organizar sus fuerzas, distribuyendo armas y planeando su ataque. Odín trabajó incansablemente para reunir a los trabajadores. Su presencia, un faro de esperanza en la oscuridad. El día del levantamiento llegó y el campamento era una caja de yesca lista para explotar. Los trabajadores
Estaban armados y listos, su determinación robada por la promesa de libertad, mientras los supervisores Sorgan hacían sus rondas, se encontraron con una feroz resistencia a blasters. Disparados, puños volaron y el campamento estalló en caos. Patrick lideró la carga a su blaster, ardiendo mientras cortaba a los guardias. Soran, que intentaban sofocar la rebelión Krell, luchó a su lado. Su fuerza y habilidad, incomparables mientras atravesaba las líneas enemigas. Odin estaba en el meollo de la cuestión. Su corazón latía con fuerza por la emoción de la batalla. Nunca había peleado así antes, pero la rabia y la determinación que la impulsaban le dieron la fuerza que necesitaba. Luchó por su gente, por la esperanza de un futuro libre de opresión. La batalla fue feroz, pero los trabajadores pelearon con una desesperación nacida de años de sufrimiento. Los Sorgan fueron tomados por sorpresa por la ferocidad del ataque y comenzaron a retroceder. Sus filas se desmoronaron bajo el ataque. Finalmente, después de horas de brutal lucha, el campamento era suyo. Los trabajadores aplaudieron cuando los últimos Sorgan inundaron su victoria. Un duro triunfo. Patrick, Odin y Krell estaban en el centro del campamento, rodeados por los trabajadores que vitoreaban. Lo habían logrado. Habían encendido el fuego de la rebelión y se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Pero sabían que esto era solo el comienzo. Los Sorin no tomarían esta derrota como algo normal, y la guerra estaba lejos de terminar. Mientras miraban el campamento liberado, Patrick puso una mano en el hombro de Odin, una sonrisa orgullosa en su rostro. «Lo logramos», dijo. Su voz se llenó de emoción. «Este es el comienzo de algo grande. El órgano no sabrá que los golpeó». Odin asintió con la cabeza. Su corazón se hinchó de esperanza. «Seguiremos luchando», dijo, «hasta que cada uno de nuestros pueblos sea libre». Y con eso fijaron sus miras en la próxima batalla. Listos para continuar la lucha. Por la noticia del levantamiento de Nerón se difundió rápidamente, provocando una ola de rebeliones. Éxito que necesitaban para construir un ejército, la coalición de los voluntarios unidos en su odio al Imperio Sorgan. Su primera parada fue el planeta Neros, un mundo minero, donde los brutales campos de trabajo de los Soran producían las materias primas que alimentaban su máquina de guerra. El planeta era un páramo estéril. Su superficie estaba llena de enormes canteras y complejos industriales que arrojaban humo y fuego al cielo mientras el carguero descendía a la atmósfera del planeta. El corazón de Odin latía con fuerza en su pecho. Nunca había estado en Neros, pero había escuchado las historias. El sufrimiento, la crueldad, el trabajo incesante de la explotación de los Soran. Ella se robó a sí misma para lo que encontrarían. Patrick trajo al espantapájaros a las afueras de uno de los campamentos mineros más grandes, usando un estrecho cañón para ocultar su aproximación. El plan era colarse en el campamento, hacer contacto con la resistencia local y provocar un levantamiento que se extendería por todo el planeta. Cuando desembarcaron, el duro aire acre de Neros los golpeó como si fueran a un golpe físico. Odin le subió la capucha para proteger su rostro del polvo y la ceniza que se arremolinaba a su alrededor. Kell tomó la iniciativa. Su conocimiento de la disposición de los planetas fue invaluable mientras se dirigían hacia el campamento. El campamento minero era un espectáculo sombrío. Miles de trabajadores trabajaban. Bajo la atenta mirada de los supervisores, Sorgan, sus cuerpos delgados y rotos por años de duro trabajo, el aire estaba espeso con los sonidos de la maquinaria que rechinaba, gritaban órdenes y el ocasional chasquido de un látigo. El corazón de Jon le dolía mientras veía a los trabajadores luchar bajo el peso de sus cargas. Ella sabía que su gente estaba sufriendo igual en Delta Prime y eso avivó el fuego de su resolución. Tenían que tener éxito. No había otra opción. Se deslizaron dentro del campamento bajo la protección de la oscuridad, moviéndose a través de las sombras para evitar ser detectados. Patrick los llevó a una pequeña entrada oculta que Krell había encontrado, un túnel de mantenimiento que los llevaría directamente al corazón del campamento. El interior del túnel estaba estrecho y olía mal, pero les proporcionaba la cobertura que necesitaban para llegar a los trabajadores sin ser vistos. Cuando llegaron al campamento principal, vieron el verdadero alcance de la crueldad de los Soran. Los trabajadores eran heridos como animales y llevados a los corrales al final de sus turnos.
con sus cuerpos magullados y golpeados. Para enfrentar a los Orgones se necesitan más que agallas, armas, naves y soldados, más de los que tenemos aquí. Los encontraremos. Patrick dijo con voz firme y determinada. Construiremos un ejército de los oprimidos, los olvidados y los que no tienen nada más que perder. Los Sorgan creen que pueden aplastarnos, pero están equivocados. Los golpearemos donde menos lo esperen y seguiremos golpeándolos hasta que caigan. La habitación zumbaba con una nueva energía cuando los rebeldes intercambiaron miradas. La semilla de la esperanza se arraigaba en sus corazones. Habían estado esperando a que alguien encendiera la chispa de la rebelión y ahora estaba aquí. Zane se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con un renovado sentido de propósito. Está bien, Patrick, tienes mi apoyo. Pero necesitaremos más que solo a las personas en esta habitación. Hay otros que odian a los Orgones tanto como nosotros. Necesitamos encontrarlos y traerlos al redil. Patrick asintió. Estuvo de acuerdo. Nos dividiremos. Contactaremos a cualquiera que pueda unirse a nosotros. Recogeremos armas, suministros y barcos. Y cuando estemos listos atacaremos Oden, que había estado en silencio hasta ahora. Dio un paso adelante con voz firme. Iré contigo. Conozco a mi gente. No confiarán fácilmente en los forasteros. Pero si me ven, podrían unirse a nuestra causa, Patrick. Miró su admiración en sus ojos. Eres valiente, Odín. Pero esto será peligroso. Los Sorgan no tomarán con agrado un levantamiento. Odín encontró su mirada con una resolución inquebrantable. He sido un esclavo toda mi vida, capitán. He vivido en peligro, todos los días. Si hay una oportunidad de liberar a mi gente, la tomaré. Kel puso una mano en su hombro, asintiendo con la cabeza en acuerdo. Ambos nuestra gente nos encontrará ahora más que nunca. Patrick sonrió sintiendo una sensación de orgullo en sus improbables. Compañeros, entonces está decidido. Dividiremos nuestras fuerzas, reuniremos a nuestros aliados y preparémonos para la guerra. Los Sorgan han gobernado a través del miedo durante demasiado tiempo. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando ese miedo se vuelve contra ellos. Con el plan en marcha, el grupo se dispersó, cada uno con sus propias tareas para cumplir. Patrick, Odin y Krell viajarían a los confines de la galaxia buscando aliados potenciales y reuniendo apoyo para su causa. Los demás trabajarían para asegurar armas y naves, preparándose para el inevitable conflicto que se avecinaba mientras se preparaban para dejar Way Station. Teta Patrick echó un último vistazo al puesto de avanzada, sabiendo que esta podría ser la última vez que lo viera de una pieza. La guerra que estaban a punto de comenzar sería sangrienta y brutal, pero era una guerra que necesitaba ser peleada. Odin estaba a su lado, su expresión determinada pero pensativa. ¿De verdad crees que podemos ganar?, preguntó. Silenciosamente Patrick se volvió hacia ella, su voz suave pero confiada. No sé qué nos depara el futuro, Odín, pero sí sé una cosa que tenemos que intentar si no nos enfrentamos a los Sorgon. ¿Quién lo hará? Y si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podríamos haber logrado. Odin asintió. Con el peso de sus palabras sobre sus hombros, siempre había creído que su gente algún día sería libre, pero ahora que el momento estaba sobre ellos, la realidad de lo que les esperaba la estaba provocando. Entonces lucharemos, dijo con su voz llena de resolución, por nuestra gente, por nuestro futuro. Lucharemos hasta que el Imperio Sorgan se derrumbe. Patrick colocó una mano tranquilizadora en su hombro y estaré allí a tu lado en cada paso del camino. Juntos abordaron el carguero. Los motores cobraron vida mientras se preparaban para embarcarse en la siguiente fase de su viaje. La guerra por Delta Prime acababa de comenzar y estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara mientras las estrellas pasaban por la pantalla. Odin sintió una sensación de esperanza que no había sentido en años. Ya no eran solo esclavos, eran guerreros, rebeldes y luchadores por la libertad, y juntos pondrían de rodillas al Imperio Sorgan. El carguero atravesó el hiperespacio. Sus motores zumbaban con un ritmo constante que se había vuelto casi reconfortante para su tripulación. Patrick, Odin y Krell se dirigían hacia una de las regiones más peligrosas del espacio, territorio controlado por Sorin. Su misión era simple pero peligrosa para encender el fuego de la rebelión entre los esclavizados. Los deltanes y cualquier otra especie oprimida bajo el cruel gobierno de los Zoran sabían que no podían hacerlo solos.
Los Zorgan eran una fuerza formidable con recursos y soldados repartidos en docenas de mundos para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Gritó que iba a hacer un viaje accidentado. La nave Sorin abrió fuego, lanzas de plasma. Quemando más allá de la pantalla de visualización, Patrick tiró del carguero en una espiral de corcho que revolvió las entrañas, evadiendo por poco la barrera. Una idea lo golpeó. Desvió la energía a la grúa de carga y arrebató un contenedor de carga de la bodega. Cuando el Sorin se acercó, liberó el contenedor dejándolo caer en su camino. Explotó contra sus escudos, haciendo que la nave de guerra se tambaleara. Patrick golpeó el antiguo motor Warp del Freer, catapultándolos a un lugar seguro, mientras la nave Zorgan giraba inutilizada por el arma poco ortodoxa. Eso era increíble. Odin respiró mientras las estrellas se extendían hasta el infinito a su alrededor. Nunca había visto a nadie más que un dron de la Guardia Zorgan. Como ese Patrick, sonrió la adrenalina todavía, cantando en sus venas: «Quédate conmigo, chico. Te mostraré un par de cosas sobre el transporte de carga de estilo libre». Fijó un curso para Way Station Theta, puesto avanzado remoto donde podían recuperar el aliento y planificar su próximo movimiento. En el camino, comenzó a enseñarles a Odin y Krell los conceptos básicos de apuntar con un blaster y lanzar un puñetazo. Si querían liberar a Delta Prime, tendrían que saber cómo pelear durante las largas horas de entrenamiento. Patrick y Odin hablaron y compartieron fragmentos de sus pasados. Ella le preguntó sobre la Tierra y se maravilló con sus historias de montañas altísimas y océanos azules profundos, de un lugar donde la gente caminaba libre bajo un cielo abierto. A su vez, Patrick escuchó mientras Odin hablaba de crecer en los corrales de esclavos de la familia que había perdido y la esperanza desafiante a la que se aferraba. La creencia de que su gente algún día se desharía de sus cadenas. Vio en ella una fuerza y una belleza que le dejaron sin aliento. Un alma que se negó a romperse por la crueldad que había soportado. Lentamente, con ternura, se arraigó un vínculo entre ellos. Un entendimiento y un afecto que trascendían la luz. La estación de paso era un puesto de avanzada olvidado en los márgenes del espacio. Un lugar donde los contrabandistas y los rebeldes podían esconderse de las miradas indiscretas de los poderes de la galaxia. Fue aquí donde Patrick trajo a Odin y Krell con la esperanza de encontrar aliados para su causa. La estación era una estructura en ruinas. Sus pasillos estaban tenuemente iluminados y llenos del olor a aceite de motor y aire viciado. Pero también era un lugar de oportunidades. Un lugar donde aquellos que habían sido perjudicados por los Zorgon podían reunir sus fuerzas y contraatacar mientras desembarcaban. Patrick abrió el camino a través de los pasillos laberínticos, sus ojos escaneando en busca de cualquier señal de peligro que tuviera. Contacta aquí a personas que podrían estar dispuestas a unirse a su lucha, pero también sabía que la confianza era un bien escaso en un lugar como este. Huden la siguió de cerca con los ojos muy abiertos, con una mezcla de asombro y aprensión. Este era un mundo que nunca había conocido, un lugar donde las reglas de su hogar oprimido no se aplicaban, pero también era un lugar donde el peligro acechaba en cada esquina, y ella sabía que su misión no sería fácil. Krell, siempre el protector vigilante, mantuvo una mano en su blaster, su mirada barriendo las sombras en busca de cualquier amenaza. Había sobrevivido a esto. Largo, siendo cauteloso y no estaba dispuesto a bajar la guardia. Ahora Patrick finalmente se llevó a una pequeña habitación anodina en la parte trasera de la estación, dentro de un grupo de seres de varias especies sentados alrededor de una mesa improvisada, sus rostros duros y sospechosos mientras miraban a los recién llegados. Patrick, un viejo humano canoso, dijo, humano poniéndose de pie con una sonrisa cautelosa: «No esperaba verte de vuelta aquí. ¿Qué te trae a esta parte de la galaxia? Necesito tu ayuda, San». Patrick respondió dando un paso adelante: «Y creo que querrás escuchar lo que tengo que decir, Zane». Miró a Odin y Krell sus ojos. Entrecerrando quiénes son amigos, Patrick dijo firmemente. «Son de Delta Prime. Los Sorin han esclavizado a su gente y vamos a hacer algo al respecto». La habitación quedó en silencio mientras el peso de las palabras de Patrick se hundía en los Sorin. Eran un enemigo poderoso, y desafiarlos no era una hazaña pequeña.
pero los seres alrededor de la mesa habían sufrido todos bajo el gobierno de los Zoran, de una forma u otra, y el fuego de la rebelión ardía en sus corazones. ¿Cuál es tu plan? Zane preguntó con su voz. «Vamos a construir la resistencia», dijo Patrick. «Vamos a reunir a todos los aliados. Podemos encontrar todas las fuentes de res que podamos y vamos a atacar a Sorgan. Donde más duele, vamos a liberar a Delta Prime». Zane estudió a Patrick por un largo momento y luego asintió lentamente. «Tienes agallas. Te lo concedo. Pero va a ser muy difícil». La esclava de Delton gritó cuando el látigo Sorgan le desgarró la espalda, salpicando sangre verde por toda la plaza pública. Pero esta vez hubo un testigo de la brutal opresión que los Zoran lucharon debajo de ellos. El capitán del carguero humano llamado Patrick Robinson. Los puños de Patrick se apretaron mientras observaba el sádico espectáculo. El joven esclavo llamado Oden simplemente había dejado caer una caja, un error inocente que cualquier trabajador agotado podría cometer, pero para los Sorgan era una ofensa ejecutable. Patrick había llegado a Delta Prime para entregar suministros básicos y verificar los intereses de la Federación Humana. Había escuchado sobre la conquista de los deltanes durante las reuniones informativas, pero ver su realidad en persona lo inundó de ira. Justo antes de que pudiera detenerse, estaba cargando hacia la plataforma de obsidiana elevada donde Odín estaba siendo desollado. «¡Vivo! ¡Deténganse, bastardos!», rugió empujándose a través de esta multitud aturdida. «Ella es solo una niña». El supervisor Sorgan se volvió lentamente. Sus ojos amarillos se entrecerraron en el tonto humano. «La carne es propiedad de Sorgan», siseó. «Su corrección no es asunto tuyo, simio». «Lo estoy haciendo asunto mío». Patrick gruñó hacia atrás. Su mano avanzó lentamente hacia la pistola de plasma en su cadera, pero antes de que pudiera tocarla, un arco de energía azul lo golpeó. Su cuerpo se puso rígido cuando el rayo nervioso sobrecargó su sistema y lo hizo estrellarse contra el suelo empapado de sangre. El supervisor se cernió sobre la forma paralizada de Patrick, burlándose con triunfo. «Simpatizar con los esclavos es un crimen capital. Humano, compartirás el destino de esta perra. Una vida corta y miserable». Encadenado seguido de una muerte agonizante mientras una docena de guardias lo rodeaban y lo arrastraban hacia los pozos de esclavos. Patrick vio por última vez a Odín. Su dolor lo miró a los ojos y en ese momento se estableció una poderosa conexión desesperada. Entre ellos el humano y el Delton, ambos prisioneros en un planeta sin piedad. Ambos soñando con la libertad contra probabilidades aplastantes. El látigo de Zorin se quebró de nuevo y nuevas líneas de sangre esmeralda tiraron de Odín. Carne devastada. Ella no gritó esta vez. Algo había cambiado. Una brasa parpadeante de esperanza desafiante que la intervención feudal humana había despertado Patrick, aún no lo sabía, pero su acto de decencia instintiva estaba a punto de poner en marcha una enfermedad cataclísmica, una revolución de esclavos, contra los amos de los oprimidos, contra los opresores. En el centro de todo estaba una alianza improbable entre un capitán de carguero hastiado y una princesa alienígena esclavizada, una unión prohibida que sacudiría al imperio hasta sus cimientos. Pero primero ambos tendrían que sobrevivir a la brutal ira de los Zoran. Encadenado. En las profundidades de un pozo de tortura y esperando la ejecución, Patrick se dio cuenta de que su vida ahora dependía de hacer lo imposible forjar una resistencia esclava a Agag para derrocar una ocupación planetaria y ayudar a Odín a desbloquear el poder dentro de ella para cumplir la profecía de liberación de su gente. La guerra por el futuro acababa de comenzar. Patrick arrastró y cargó a Odin y Krell por la rampa de su maltrecho fritter. Los látigos Zoran seguían haciendo crujir detrás de ellos. La escotilla se cerró de golpe y él pisó el acelerador. La nave se tambaleó hacia el cielo oscuro en la bóveda de carga. Sentó a los dos Delton y les entregó bolsas de agua. Gwen bebió con avidez. La sangre esmeralda todavía se filtraba de las pestañas de su espalda. Patrick sacó el botiquín y comenzó a limpiar sus heridas. «¿Por qué nos ayudas?», Odin preguntó, sus ojos violetas buscando su rostro. «No eres Delton, no tienes nada que ver con nuestra lucha». Patrick la miró a los ojos. «Nadie merece ser tratado así. Esclavizado. Golpeado. No está bien». Krell, el Delton mayor, se inclinó hacia adelante.
Los Sorgan han gobernado nuestro mundo durante décadas, con puño de hierro. Nos ven como animales, como propiedad para ser utilizados y descartados. Cuando Patrick aplicó la sanación a los cortes de Odín, le habló de las minas donde miles trabajaban, las fábricas donde los niños de Delton trabajaban hasta caer y los campos de experimentación donde los científicos Sorgan usan esclavos como sujetos de prueba vivos. Una vez que la cultura vibrante había sido aplastada bajo la bota de la opresión, pero había una chispa en los ojos de Odín mientras hablaba de la resistencia, los soñadores y luchadores que mantenían viva la esperanza de la libertad. Patrick se sintió atraído a descansar, fortalecer su espíritu inquebrantable ante tal sufrimiento. De repente las alarmas de proximidad BL Sork y una nave de guerra salieron de la disformidad y se dirigieron hacia ellos con intenciones depredadoras. Patrick saltó a la silla del piloto, sus manos volaron sobre los controles, la correa en su mano.